El 19 de septiembre de 1985 empezaba en México lo que parecía ser un día normal. Las familias mexicanas se apresuraban a iniciar sus rutinas diarias: el transporte, la escuela, el trabajo. Pero a las 7:19 de la mañana, un terremoto devastador, con magnitud 8.1 grados en la escala de Richter, sacudió las zonas centro, sur y occidente de México. El epicentro había sido en las costas de Michoacán y Guerrero, muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas. Y la tierra había durado 120 segundos sacudiéndose, 2 minutos completos que bastaron para crear una devastación de tal magnitud que representó en la historia de México un antes y un después. Todo está derrumbado, toda esta arteria, toda esta zona. Indíqueme un lugar en especial. Se hacía un nudo en la garganta, ¿eh? Era una cosa espantosa. Parecía que habían bombardeado la ciudad. Entonces me di cuenta del tremendo impacto del temblor. Lo primero que debemos entender es que México es un país altamente sísmico. La Universidad Nacional de México estima que en un año ocurren por lo menos 15,000 sismos, lo que quiere decir que la Tierra se mueve por lo menos 40 veces al día. Afortunadamente, estos movimientos en su mayoría son menores de magnitud 4, lo que los hace imperceptibles para los humanos y solo son detectados con instrumentos de medición sísmica. Les doy un ejemplo. En la página web oficial del Servicio Sismológico Nacional de México existe una opción donde se pueden rastrear por fechas todos los sismos que han ocurrido en México. Naturalmente, y para hacer este video, yo debía probarlo. Y esto fue lo que ocurrió cuando busqué cuántos sismos mayores de magnitud 4 hubo en México durante únicamente el mes de febrero de este 2025. Y el resultado fue de 128 sismos. Pero lo verdaderamente increíble ocurre cuando esa misma búsqueda la amplío e incluyo también los terremotos menores de magnitud 4. El resultado fue de 3,098 movimientos telúricos en solo un mes. Esto ocurre porque México se encuentra entre 5 placas tectónicas: la placa de Norteamérica, la del Caribe, la Ribera, la del Pacífico y la de Cocos. Mayormente los sismos que afectan a México ocurren por la interacción que se da entre la placa de Norteamérica, la de Ribera y la de Cocos. En el lugar donde la placa de Ribera y la de Cocos se deslizan por debajo de la placa de Norteamérica, se crea una zona de subducción que abarca los estados de Colima, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero. Pero volvamos al terremoto de 1985. La destrucción causada por este terremoto se expandió por distintos estados de México, con diferentes niveles de destrucción, pero donde el sismo golpeó más fuerte fue precisamente en la Ciudad de México. Según la Universidad Nacional de México, por lo menos 300 edificios colapsaron en su totalidad, aunque otras fuentes consideran que la destrucción fue aún mayor y colocan ese número en 800. Y yo sé que uno ve los datos del terremoto y se pregunta, ¿cómo es posible que si el epicentro fue en las costas de México, la zona más afectada haya sido Ciudad de México, a una considerable distancia de 500 kilómetros y en una zona mucho más céntrica del territorio nacional? Esto se debe a las características del subsuelo de México que hace que se amplifiquen los sismos. La ciudad se asienta sobre el terreno blando del antiguo lago de Texcoco, lo que la hace particularmente vulnerable a los movimientos telúricos. Claro, a eso se le agregan otros factores, como la densidad demográfica, la calidad de la construcción de los edificios, la ausencia de una respuesta gubernamental adecuada y, en general, la falta de experiencia con un sismo tan particular y devastador. Santiago de la Madrid, que era presidente entonces, no hay una foto de Miguel de la Madrid levantando una piedra. Una piedra. Una gran cantidad de edificios gubernamentales, hospitales, complejos familiares de gran densidad se vinieron abajo, dejando a miles de personas debajo de los escombros.
como el caso del Hospital General de México, donde fallecieron 249 personas y otras 47 permanecieron desaparecidas, o el Hospital Juárez, donde fallecieron 740 personas. El CONALEP, que era un colegio de educación técnica. Esta escuela abría a las 7 de la mañana, por lo que en el momento del sismo ya había muchas personas en sus instalaciones y fallecieron 120 personas y otras permanecieron desaparecidas. El multifamiliar Juárez y el conjunto urbano Nonoalco Tlatelolco, dentro del cual estaba el edificio Nuevo León. También los locales de costura de San Antonio Abad. Hoteles emblemáticos de la ciudad como el Regis, el Prado y el Continental. Televisa Chapultepec y las oficinas de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, entre muchos otros. A la destrucción del terremoto se sumó además una escasez de agua provocada por los daños que recibieron acueductos y drenajes. Las personas tenían que hacer fila para poder conseguir agua y la poca que había disponible estaba en mal estado y representaba una amenaza para la salud pública. Se estima también que muchas personas lograron salvar la vida porque el terremoto fue bien temprano en la mañana y muchas familias aún no se habían desplazado a sus escuelas y trabajos. En el caso de la Ciudad de México, no todas las zonas fueron afectadas de igual manera, por lo que las personas que estaban en zonas menos afectadas siguieron sus vidas normales sin saber que había zonas totalmente destruidas. Esta situación queda perfectamente retratada en la narración que hizo ese día el periodista Jacobo Zabludovsky, quien hizo un recorrido en automóvil por toda la ciudad. Al principio de la grabación se puede escuchar la voz relajada de Zabludovsky. Todo mi recorrido ha sido perfectamente normal. No veo nada anormal tampoco. El tránsito es fluido. Hablando con optimismo de cómo el terremoto no había causado mayores estragos. Lo sentí muy prolongado este temblor, pero como que nos trató suavecito, como que nos andaba metiendo como en una cunita, ¿no? Sin embargo, su voz se torna alarmante y preocupada conforme se va adentrando en la ciudad y se percata de la devastación real que ha ocurrido. Estoy enfrente del Hotel Continental. El edificio de la Reforma 185 está casi totalmente destruido. El edificio de 6 pisos que está junto a la gasolinería en este crucero también tiene todos los vidrios rotos. A 5 metros de mí, un edificio que está amenazando caerse. El Accel Century de 6 pisos se cayó. Me están llamando desde lo alto del Hotel de Carlo, que está inclinado del 4º piso hacia arriba, está inclinado hacia atrás. Es espeluznante y no quiero excederme en mis calificativos. Pero pronto la magnitud del terremoto se conocería en todo el territorio nacional y también de manera internacional. Y surgiría entonces el que fue el distintivo más importante de esa tragedia, la Unión Ciudadana. Como si fuera poco, el 20 de septiembre a las 19:37 de la tarde se registró una fuerte réplica del sismo con magnitud de 7.5, agravando los daños y sobre todo el pánico entre la población. La manera extraordinaria en la que se unieron los mexicanos es verdaderamente notable, al margen de un gobierno precedido por Miguel de la Madrid, que tardó en dar una respuesta y que carecía de los protocolos de emergencia adecuados. Por esto, los ciudadanos se tomaron literalmente la situación en sus manos, entregados en cuerpo y alma a la búsqueda de sobrevivientes, a la extracción de cadáveres y al transporte de los heridos. Es muy común ver fotos y grabaciones de ese día y ver gran cantidad de personas subidas en los escombros simplemente ayudando. Una humilde pulga, como ya se me conoce, no estoy más que cumpliendo con un deber de ciudadano. Y se rescataron por lo menos 4,000 sobrevivientes de los escombros, incluidos entre ellos 22 recién nacidos.
La cifra exacta de los fallecidos ha variado con el tiempo. En 1985 se estableció que estaba entre los 3.000 y 4.000 fallecidos. Naturalmente, esa cifra es realmente baja. Con el tiempo ha ido aumentando y ajustándose a la realidad, alcanzando la cifra de 20.000 fallecidos, dependiendo de la fuente que se cite. Pero la realidad es que probablemente nunca conozcamos una cifra exacta de cuántas vidas se perdieron ese día. El estadio de béisbol del Seguro Social fue utilizado como morgue improvisada y hasta allí se llevaban los cadáveres con la esperanza de que en algún momento fueran identificados por su familia. Naturalmente se trataba de una solución temporal. Mantenían los cuerpos con hielo, pero la descomposición natural obligó a que se recurriera al entierro masivo en fosas comunes. Posterior al terremoto se demolieron de manera controlada por lo menos 1.195 edificios, por lo que la Ciudad de México inició entonces un proceso de reconstrucción. El terremoto de 1985 dejó una profunda huella en la historia de México. Como respuesta a la tragedia, se implementaron importantes cambios en la gestión de desastres y en la infraestructura del país. Sin embargo, más allá de los datos y las cifras, lo que realmente marcó la historia de este desastre fue la resiliencia y la solidaridad del pueblo mexicano. La manera en la que la ciudadanía tomó la iniciativa ante la inacción del gobierno es un testimonio del espíritu de unidad y apoyo que surgió en medio de toda esa devastación. La tragedia dejó cicatrices imborrables, pero también enseñó lecciones valiosas sobre la organización, prevención y fortaleza comunitaria. Cuando comencé a investigar este evento, muy rápidamente me di cuenta de que un solo video no iba a ser suficiente para explicar o para plasmar la magnitud de esa tragedia. Es por eso que tomé la decisión de que en vez de un solo video íbamos a hacer una serie de videos. Este es solo el inicio. En los siguientes videos hablaré de historias individuales, de situaciones más específicas que pasaron ese día. Lo que realmente le da la dimensión humana a esta historia es precisamente la historia de aquellas personas que vivieron ese día. Es por eso que te invito a que si has disfrutado de este video, te suscribas al canal para que puedas seguir disfrutando de esta serie que tendrá unos 4 o 5 videos, aún no lo tengo seguro. Déjame saber en los comentarios cualquier sugerencia y qué te ha parecido, y en la caja de descripción encontrarás todo lo relacionado a este video, desde fuentes, cómo se hizo y todo lo demás. Nos vemos en el siguiente video.